Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los hebreos. Estamos hablando de la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote de Aarón, el sumo sacerdote, que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Señor, en esta mañana una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, para estudiar tu palabra, sabiendo de que tú hablas a nuestras vidas a través de ella. Señor, te pedimos que nuestra mente esté dispuesta a lo que tú tienes para decirnos. Señor, que mientras la escuchamos podamos examinar nuestra vida a la luz de esa palabra. Señor, oramos para que el predicador pueda hablar únicamente tu palabra. Señor, y para que los oyentes puedan mirar esta palabra como proveniente de ti. Señor, pero que lo más importante es que podamos ponerla por práctica en nuestra vida diaria. Señor, que nuestra vida pueda evidenciar, Señor, lo que hemos aprendido de tu palabra. Señor, ponemos en tus manos aquel niño, aquel joven, aquel adulto que todavía no te ha conocido, aquel corazón que todavía está muerto en sus delitos y pecados, aquel corazón duro. Señor, para que hoy tu palabra, tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, pueda doblegar ese corazón duro. Señor, y esas vidas puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Que hoy puedan encontrar salvación en ti. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Como usted ya sabe, hemos estado estudiando el capítulo 11 de Hebreos, donde el Espíritu Santo, por medio del autor, nos está presentando ejemplos prácticos de lo que es la fe verdadera. Podríamos decir que este capítulo claramente nos está enseñando principios básicos para vivir una vida por fe. Principios básicos para vivir una vida por fe. Divinamente podríamos titular este capítulo de esta manera. Hay algo que el autor nos dejó claro desde el capítulo 10, versículos 38 y 39, y es que la vida cristiana se vive por fe y no por vista. Es más, le digo algo que la Escritura enseña claramente. Solo hay dos maneras de vivir. Una es vivir por vista, es decir, viviendo basado en todo lo que se puede ver, o la otra es vivir por fe, es decir, viviendo basado en todo lo que no se puede ver, es decir, en las promesas que Dios nos ha dado. Un cristiano
bíblico o verdadero, o cuando digo cristiano, pues le estoy enfocando todo para que luego no dividamos tipos de cristianos, sino el cristiano vive por fe. Su fundamento, el fundamento de su vida está en realidades que nunca ha visto. Yo le pregunto, ¿cuántos han visto a Dios? ¿Quién de ustedes vio a Jesucristo? ¿El cielo o el infierno? Tampoco hemos visto al Espíritu Santo. Tampoco vimos a los que escribieron la Biblia. Tampoco hemos visto los manuscritos originales donde escribió la Biblia. Las gracias que Dios nos ha conseguido, nos ha dado, para nosotros, muchas de ellas no las podemos tocar, no las podemos ver con los ojos humanos. Pero confiamos en ellas, porque andamos no por vista, sino por fe. Confiamos en ellas porque tenemos que nuestro Dios es un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y porque ha prometido un destino eterno para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y creemos que Dios cumplirá. Así que la vida del cristiano se vive de esa manera, por vista, no por fe. Pero por fe, no por vista. O sea, la vida cristiana tiene elementos específicos que se destacan claramente en la vida de Abraham, como vamos a estudiar. Es más, si miramos un poco más, usted podrá notar que es el personaje al cual el autor le dedica más versículos. Es la sección, va desde el versículo 8 hasta el versículo 19. Y nos presenta a Abraham como un modelo de fe. Así que vamos a ver principios a través de la vida de Abraham que guiaron su confianza en Dios y que tú y yo podemos aplicar. El autor en este pasaje, permítame hacer un resumen rápido, un recordatorio, está enfatizando a los hermanos la importancia del nuevo pacto. Y que en el nuevo pacto no se entra por sacrificios ni por rituales en particular, sino que se entra por fe en el sacrificio o en el único sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces él está tratando de explicarles cómo personas que estaban acostumbradas a vivir por obras ahora tienen que vivir por fe. La salvación no depende de las obras, sino que depende por la fe en el Señor Jesucristo. Ese nuevo pacto se recibe por fe. Y cuando comenzó a estudiar o a presentarle su argumento, les presentó primero a Abel. La vida de fe de Abel. Luego pasamos a Enoc, aquel que caminaba por fe o que caminaba con Dios. Luego la semana pasada estudiamos a Noé, la obra de la fe, o sea, aquel que obedecía todo lo que Dios pedía. En Enoc vimos que caminó 300 años con el Señor. En Noé vimos un hombre que más de 100 años obedeció a Dios en algo que Dios le había pedido, que en ese momento quizás era imposible para la época en que vivían. A pesar de las burlas, él se mantuvo firme en obedeciendo. Ahora llegamos a Abraham, el cual se convirtió en un patrón o modelo de la fe. Así que a través de Abraham, el autor nos muestra de manera completa lo que es vivir por fe. ¿Cómo se vive por fe? Bueno, tenemos que mirar la vida de Abraham. Y es interesante que él va a Abraham porque Abraham era un personaje significativo para los judíos. Ellos trazaban su línea genealógica hasta él. O sea, ellos le decían, Abraham es nuestro padre. Sé que es una ilustración clave,
de cómo se vive por fe. Es un modelo a seguir. Así que el autor va a Abraham, y era tan importante para Abraham, para los judíos, que cuando ellos regresaron del cautiverio, los levitas cantaron este cántico. Vaya a Nehemías capítulo 9, perdón, versículos 7 y 8. En su oración, miren lo que los levitas dijeron, Nehemías. Versículos 7 y 8, ¿lo tiene? Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti. Este es el Abraham que el pueblo de Israel celebraba. Un hombre cuya fe permaneció firme a Dios. Y su fe no solo es exaltada en el Antiguo Testamento, sino también es exaltada o reconocida en el Nuevo Testamento. Cada vez que Jesús y los apóstoles quisieron hablar sobre la fe verdadera, ¿sabe a quién recurrían? Abraham. Juan capítulo 8, 56, dice el Señor Jesucristo, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Yo no lo había visto, pero lo vio y se gozó, porque vivía por fe. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Santiago más adelante, Santiago capítulo 2, versículo 23, dice lo mismo. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esteban, en Hechos capítulo 7, cuando quiso ilustrar sobre la fe, también usó a Abraham como referencia. Así que Abraham sin duda era un ejemplo supremo de cómo vivir una vida de fe. Y era citado una y otra vez por los judíos. Y agreguemos un poco más, porque la Biblia es clara en el ejemplo y la influencia de Abraham para nuestra vida. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, dice el autor, el apóstol Pablo allí, sabed pues que los que son de fe, o sea, los que han creído en Jesucristo por la fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Como Abraham es descrito como el primer hombre de fe, todo aquel que confía en Dios o en Cristo como Salvador, en un sentido espiritual, es hijo de Abraham. La Escritura, anticipando la justificación de los gentiles, los judíos creían que solamente era para ellos. No, Dios anticipando que los gentiles iban a creer, anunció de antemano la buena noticia en Abraham. ¿Qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, quienes viven por fe son bendecidos juntamente con Abraham. En el versículo 26 del capítulo 3 hay de Gálatas,
el apóstol afirma, mire lo que afirma el apóstol allí, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Hasta ahí no hay nada extraño, ¿cierto? Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, pero miren lo que añade en el versículo 29. Y si sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham. Nosotros los gentiles no descendemos físicamente o sanguíneo, en la forma sanguínea de Abraham. Por mucho que alguien quiera rastrear su línea a ver si viene de allá, no descendemos. Pero sí, por la escritura dice que somos linaje espiritual de Abraham por la fe. Así que Abraham no solamente el padre de la fe en cuanto al ejemplo de vida, sino también una referencia por las generaciones que íbamos a creer. Por fe tenemos una herencia eterna en Cristo Jesús. Así que vamos a tratar de ir mirando todo lo que la palabra nos dice sobre Abraham en esta sección desde el versículo 8 hasta el versículo 19. Hoy vamos a mirar hasta el versículo 10 y la próxima semana, si Dios permite, miraremos el resto de los versículos. Pero quiero mirar dos cosas el día de hoy con respecto a la fe de Abraham. Y lo primero es, por la fe Abraham obedeció la palabra de Dios. Esa es la primera. Por la fe Abraham obedeció la palabra de Dios. Y lo segundo que vamos a mirar es que por fe habitó en la tierra prometida con esperanza. Dos afirmaciones. Por la fe, Abraham obedeció la palabra de Dios. Y en segundo lugar, por la fe, habitó en la tierra prometida con esperanza. Volvamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 8, para que miremos el primer punto. Por la fe obedeció la palabra de Dios. Dice, por la fe, habiendo sido llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquel pasaje al cual está haciendo referencia el autor de Hebreos es nada más y nada menos que Génesis capítulo 12. Es allí donde se nos narra el momento en que Dios va a Abraham, lo llama y le revela su palabra. Desde Génesis capítulo 12, versículo del 1 hasta el 9 más o menos. No lo vamos a leer en el momento, porque lo vamos a ir tocando, vamos a ir leyendo algunos de los versículos, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Pero cuando usted lee Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el 9, el punto del autor allí en Génesis 12 es que Abraham por su fe obedeció a Dios.
Y lo que nos va a decir el relato allí en Génesis 12 es que hubo un momento en la vida de Abraham, específicamente cuando tenía 75 años, en la que Dios fue a él, Dios le habló su palabra, le reveló su voluntad, y Abraham dice, ahora el autor de Hebreos, que fue llamado por Dios y que, en respuesta al llamado fue su obediencia. Mira lo que dice Génesis 12:1. Vaya por un momento ahí, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Si queremos entender un poco lo que el autor nos quiere decir, debemos conocer un poco el contexto de la vida de Abraham cuando Dios lo llamó. ¿Cómo era la vida del patriarca Abraham antes de que Dios le revelara su palabra? ¿Cómo era su vida? ¿En qué condición se encontraba Abraham? Antes de que Dios llamara a Abraham, él no era un hombre justo, ni era bueno ante los ojos de Dios. En realidad, como sabemos, su nombre no era Abraham, sino su nombre era Abraham, y significaba Padre exaltado. Eso es lo que significaba Abraham. Dios luego le cambió el nombre a Abraham. Pero este hombre no era diferente a los demás hombres de su época. Todo después de la Torre de Babel, ¿no? Usted recuerda, cuando hubo la dispersión de las personas, Abraham era un cananeo. Y como los demás cananeos, era simplemente un idólatra, es decir, adoraba a otros dioses. Abraham no adoraba al Dios verdadero. Abraham no caminaba con Dios. Abraham no conocía la necesidad de que un Salvador iba a venir a morir por los pecados. Abraham no vivía por fe. ¿Por qué? Porque no la tenía. Él adoraba a dioses falsos. Por ejemplo, en Josué capítulo 24, después de su discurso de despedida, él le dice al pueblo de Israel, mire lo que le dice, y mire hasta donde él rastrea la idolatría, si me permite decirlo de esa manera. Josué capítulo 24, versículo 2. Dice, Josué dijo a todo el pueblo, lo tiene. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Cuando Dios se acerca a Abraham, Abraham era un hombre pecador, era un rebelde, era un idólatra. Sin embargo, a pesar de eso, Dios en su gracia revela su palabra, Dios lo llama, Dios lo rescata y lo trae una vez más. ¿Quién buscó a quién? ¿Buscó Dios a Abraham? ¿O Abraham buscó a Dios? Dios. Siempre ha sido así. Es Dios el que busca al hombre. Aunque nosotros los seres humanos en nuestro orgullo queremos decir, fui yo el que lo busqué. No, usted no buscó nada. Dios te buscó. Entonces fue Dios el que buscó a Abraham. Le da un llamado, le hace una promesa, como vamos a mirar más adelante. Eso es un acto de gracia. No porque Abraham fuera justo o fuera una buena persona o fuera perfecto, sino
por la gracia de Dios, regalo inmerecido. Ahora, ¿qué dice el profeta Isaías? Vaya a Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrastrados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dios lo hizo todo. Ahí dice, cuando era uno, o sea, estaba solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Y no fue porque vio algo bueno en Abraham. Porque a veces la gente piensa, no, es que Dios vio algo bueno. No hay nada bueno en nosotros, dice la Escritura. Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos en el lodo cenagoso, en la desesperación, como dice el profeta. No hay nada bueno en nosotros. Por muy buen esposo o muy buena esposa que usted sea, o buen padre, o buen hijo, no hay nada bueno. Fue por la gracia de Dios. Ese era el mensaje principal del profeta, digamos aquí, de Isaías, que quería transmitir a Israel. Todo lo que Dios ha hecho con ustedes es por pura gracia. Y si lo aplicamos hoy a nosotros, Iglesia del Calvario, todo lo que tenemos hoy es por pura gracia de Dios. No porque lo merezcamos, sino por gracia, al igual que Abraham. Abraham no merecía que Dios se acercara a él, porque era un pecador, y Dios se acercó. Yo no merecía que Dios se acercara a mí, me llamara, pero me llamó a la salvación. Usted tampoco lo merecía, pero Dios se acercó y lo llamó a salvación. ¿Qué era lo que merecía Abraham? Abraham merecía el castigo por ser un idólatra. Lo mismo que usted y yo merecíamos castigo también por ser pecadores. Pero Dios en su gracia y su misericordia decidió que en lugar de castigar y dejarlo como el resto de la humanidad perdida, llamarlo a gracia. Dice la Escritura que Abraham vivía en la ciudad de Ur, de la región de los caldeos. Según los estudiosos, dice que hoy se encuentra en la parte sur de Irak. Para la época de Abraham, Ur era una ciudad antigua y era muy avanzada, dicen. Destacaba porque tenían un sistema de escritura muy sofisticado, tenían un conocimiento amplio de las matemáticas y tenían un comercio muy importante en su mundo antiguo en ese momento. Ur de los Caldeos era una ciudad politeísta. Se adoraban muchos dioses. Su principal deidad era Naar, el dios de la luna. Se dice que esta ciudad o en este lugar sacrificaban humanos. Incluso algunos dicen que sacrificaban a algunos de sus hijos a esos dioses falsos. Dicen los estudiosos que posiblemente Abraham fue testigo de alguna de esas prácticas porque vivía en esa área. Debido a eso, pues, era una ciudad próspera y Abraham y su familia era una ciudad que no era una familia que no era pobre. Ellos tenían recursos financieros. Si volvemos a Génesis 12, versículo 5, por eso le dije que no lo íbamos a leer todo para tener que volverlo a leer 2 veces. Dice el versículo 5, tomó pues a Abraham, a Sara, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado,
y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, a tierra de Canaán llegaron. En el capítulo 13 de Génesis, versículo 2, no tiene que buscarlo, allí nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. O sea que Abraham había acumulado bastantes riquezas. Él tenía billete, si lo usamos en términos nuestros el día de hoy. Tenía billete. Era un millonario idólatra. Era un millonario pecador. Pero Génesis 12 nos dice que a los 75 años, Dios le otorgó esa fe verdadera. No solo para creer en Dios, sino para confiar y obedecerle. Génesis 15, versículo 6, no tiene que buscarle, dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Algunos comentaristas dicen que fue en ese momento, o sea, en Génesis 12, donde se registra que Abraham se convirtió o llegó a la salvación. Pero yo en lo personal, eso soy yo, Dixon Klinger, yo en lo personal creo que por lo que dice Hebreos sobre Génesis 12, creo que el momento de salvación por gracia de Abraham, es decir, el momento que Abraham llegó a confesar su fe, su arrepentimiento, fue en Génesis 12. Mire lo que dice Génesis 12, versículo 8. Génesis 12, versículo 8. Yo creo que Génesis 15, 6 lo que nos está diciendo es lo que está pasando en su vida. Pero mire Génesis 12, versículo 8, dice lo siguiente. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué pasó ese día cuando un hombre a los 75 años, un pecador, un idólatra, un millonario, cuando tuvo ese encuentro con Dios? Hago un paréntesis porque me acabo de acordar algo aquí. Porque Noé tenía 65 años, Enoc, perdón, 65 años, ahora que este tenía 75. Por favor, que nadie esté pensando, bueno, cuando yo tenga 75 años, entonces voy a buscar a Dios. Perdóneme, esta gente vivía 300 y no sé cuántos años, entonces no lo vamos a usar como excusa ahora para yo buscar a Dios cuando tenga 75 o 50. No, por favor. Son situaciones específicas. Además, vivían mucho tiempo. Cierro paréntesis, volvamos aquí. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de este hombre? Dios fue a Abraham, le habló su palabra, lo llamó, y en su llamado Dios incluía dos cosas. Primero, incluía un mandamiento y segundo, una promesa. Miremos el mandamiento. Volvemos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era el mandamiento? Creo que está claro.
levántate de donde estás y vete de ahí. Lo que Dios le está ordenando a Abraham es: deja, Abraham, todo lo que tienes y sígueme. Deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tu familia, deja tu casa, deja la seguridad de Ur, deja los proyectos futuros que tenías allí, deja las metas que tienes allí, deja tu trabajo, déjalo todo, Abraham, y sígueme. ¿A dónde, Dios? A la tierra que te mostraré. Esto es lo que Dios implicaba, lo que Dios le pedía. ¿Y qué hizo Abraham cuando recibe semejante llamado o mandamiento de parte de Dios? Hermano, obedeció y emprendió su camino. Ya luego hablaríamos de Lot y todo lo demás. Luego hablaríamos de eso. El día que estemos estudiando Génesis. Pero por ahora dejémoslo ahí. Agarró y se fue. El autor de Hebreos describe, vamos a estar en Génesis 12 y Hebreos, así que pongan las manos en los dos laditos ahí para que usted esté rápido. Dice Hebreos 11:8, por la fe siendo llamado. ¿Cuál fue el llamado? Deja tu tierra. ¿Qué dice Hebreos? Obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió, ¿cómo salió? ¿Qué dice Hebreos 11:8? Al final, ¿cómo salió? Sin saber a dónde iba. Ahí empiezan las cosas a complicarse. Cuando Dios le dijo, sal, vete, dice que Abraham con fe creyó, confió y obedeció. No dudó, no puso excusas, no esperó señales ni puso pruebas. Señor, si es tu voluntad que pase esto, que pase lo otro. Señor, si es tu voluntad que me llame sutano, mengano, no. Él no pidió ninguna prueba, simplemente escuchó, creyó, confió y obedeció. Dejó atrás su hogar, dejó su tierra, todo lo que conocía para seguir a un Dios que no conocía en ese momento. Recuerde que él era un idólatra. Todo lo que conocía lo dejó atrás. Hoy hablamos con las parejas. Una cosa es cuando usted deja a papá y mamá por la mujer y usted dice, papi, mami, lo siento mucho, la quieran o no la quieran, nos vemos, yo me voy con ella. Ese vínculo. Pero aquí está, Dios le dice, y dije que él dejó a su papá, a su mamá y también se fue. Ahora, yo quiero que usted, por un momento, se ponga en lo que está pasando a Abraham. Imagínense que Abraham le dice a los papás, no, me tengo que ir, y amigos, me tengo que ir porque alguien me dijo que me fuera. La gente le dice, bueno, pero a ti ¿qué te pasa, muchacho? Estás loco. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo se vas a dejar la comodidad? Mira todos los bienes que tienes. Mira las propiedades que tienes. ¿Cómo la vas a abandonar? Y quizá le preguntaron, ¿y para dónde vas? Pues no me han dicho todavía, solo me dijeron que me fuera y que al rato me avisan para dónde. ¿Pero quién te lo dijo? Dios. ¿Pero cuál Dios? Si lo único que conocemos es al Dios Luna. Seguramente muchos pensaron que Abraham había perdido la razón cuando lo vieron agarrar sus maletas y todo y empezar a caminar rumbo a la destino desconocido.
Y creo que aquí habemos poquitos los que pueden decir que algún día han ido a rumbo desconocido. Normalmente sabíamos para dónde íbamos. No conozco el lugar, pero por lo menos yo sabía que iba para McAllen, Texas, al menos. No conocía a nadie, pero sabía que iba para McAllen, Texas. Usted no conocía aquí, pero usted sabía que venía para acá, para Estados Unidos. Este man le dijeron, arranque para allá y luego le aviso. Esposa, hijos y todo el mundo atrás. Le creyeron. ¿Estaba loco? No. Simplemente estaba caminando por fe. Simplemente estaba confiando en la palabra de Dios. Y la confianza o la fe bíblica nos lleva a obedecer a Dios, aunque lo que nos esté pidiendo en ese momento nos mueva o nos sacuda el tapete, si me permite usar esa expresión, o nos desestabilice en el momento. Porque él estaba tranquilo en lo que estaba haciendo. Aunque era equivocado, pero estaba tranquilo. Por la fe obedeció. Y lo segundo que vemos en Abraham, aparte del mandamiento, es la promesa. Génesis 12. Vamos a Génesis ahora. Versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y haré de ti una nación grande. La promesa que Dios le hizo a Abraham era una tierra. Dios le prometió una tierra donde engrandecería su nombre y lo convertiría en una bendición para muchas personas. ¿Cómo lo expresa el autor de Hebreos? El autor de Hebreos lo expresa de la siguiente manera. Hebreos 11:8. Y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. En otras palabras, Dios le dijo: sal de tu tierra, porque tengo un regalo para ti, una tierra que será tuya. Yo le pregunto, esto no lo dice la Escritura, pero yo lo pregunto: ¿cree usted que Abraham tenía propiedades en Ur? Yo creo que sí, era millonario, tenía que tener propiedades. O sea que una promesa de una tierra por allá no era motivación para él. Su motivación era que él había confiado en lo que Dios estaba prometiendo. A una tierra. Esta promesa que Dios le hizo, Abraham tenía 75 años. Y dice que en el futuro recibiría esa bendición. Ahora, ¿qué hizo Abraham cuando escuchó esa promesa? Pues le creyó. Caminó. Creyó en Dios porque él entendió que Dios era el creador de todo, el sustentador, el Dios que cumple sus promesas. No dudó. Ahora, pensando en Hebreos, que es el pasaje en realidad que estamos estudiando, ¿por qué era importante para estos hermanos ahí en Roma entender el ejemplo de Abraham? ¿Por qué para ellos esto era importante? ¿Por qué es importante para nosotros el día de hoy? Obvio, Dios no le está pidiendo a usted ni a mí que deje la tierra, pero una cosa que Dios le pidió a los hermanos de Roma y le pide a usted y a mí hoy que estamos en Cristo, en la iglesia del Calvario, en el 2025, es que nos ha dado un llamado para dejar todo por causa de Cristo. Ellos antes vivían en el judaísmo, atrapados en una religión falsa de obras, pero Dios ahora los llama a vivir
el evangelio de la gracia por fe. Cuando escucharon el evangelio, ellos habían confiado en Cristo, habían dejado su vida antigua atrás, seguían al Señor, pero ahora estaban en la tentación de volver otra vez al judaísmo por las presiones que estaban recibiendo. ¿Cuántas veces nosotros decimos que estamos en Jesucristo, pero el mundo nos presiona, o las circunstancias externas a nosotros nos presionan, y empezamos a preguntarnos, ¿será que es mejor para mí regresar a mi vida antigua? No podemos dudar. Cuando estamos en Cristo, somos llamados a dejar familias, amigos, tradiciones, todo lo que sea por causa de Jesucristo. Cueste lo que cueste. Hay personas que no han querido seguir a Jesucristo simplemente por temor a qué dirá su familia. Pero por temor a qué dirá su familia se van a condenar. Porque si no crees en Jesucristo, serás condenado. Por miedo a que nos nieguen los hombres. Jesucristo dijo que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, era importante para esos hermanos, para motivarlos a permanecer firmes, sin vacilar, confiando en Dios, obedeciendo su palabra, cueste lo que cueste, como lo hizo Abraham. Y es lo mismo para usted y para mí hoy que estamos en Cristo. Somos llamados a confiar en la palabra de Dios, a obedecerla, cueste lo que cueste. Dios hoy no te está pidiendo a ti ni a mí que dejemos la tierra y que salgamos quién sabe a dónde. No, lo que Dios hoy nos pide es mucho más fácil todavía. Deja todo el mundo por causa mía. Ya no vivas para el mundo, vive para mí. Y mantente fiel. No retrocedas. Porque si retrocedes, dice Hebreos 10:39, no agradará a mi alma. Pero el segundo punto del sermón. Por la fe habitó en la tierra prometida con esperanza. Volvemos a Hebreos, versículos 9 y 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es interesante. Lo segundo que nos va es que quiere destacar el autor aquí es que Abraham no solo obedeció a Dios por fe, sino que pudo vivir con certeza en lo que esperaba de parte de Dios. Abraham, con sus ojos espirituales, entendió que las promesas de Dios eran una realidad, aunque en ese momento no las viera en su totalidad. Téngalo bien presente. Aunque en ese momento no las viera. Su esposa era estéril, usted sabe eso, ¿cierto? Y le están diciendo que va a hacer de él una nación grande. Y él dice, pero ¿dónde si no puedo tener hijos? Pero creyó. ¿Qué hizo Abraham cuando creyó ¿qué hizo Abraham cuando creyó en esa promesa? Hebreos, el versículo 9, nos dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Vivía en tiendas como Jacob e Isaac, o Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la promesa. Aquí tenemos que ir un poco otra vez a Génesis. Dios le había prometido la tierra de Canaán, Génesis capítulo 12, y más adelante en el capítulo 13, versículos 14 y 15, Dios dice lo siguiente: y Jehová dijo a Abraham,
después de que se apartó de él, después de que Lot se apartó de él, perdón, leí como si Dios se hubiera apartado de Abraham. No, voy a volverlo otra vez. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Sin embargo, y escuche con atención, aunque Dios le había prometido esta tierra a Abraham, algo que notamos en Abraham es que él nunca buscó establecerse en aquella tierra de manera permanente. Nunca. Abraham no construyó una ciudad allí. Ni con todas sus riquezas buscó cómo asentarse en esa tierra. A pesar de toda la fortuna que tenía, dice Hebreos que decidió vivir en esa tierra como en tiendas o en carpas, para que me entienda mejor. Y dice el pasaje que vivía como ¿qué? Como extranjero. En la antigüedad, vivir en tiendas o en carpas, quizás no usamos más la palabra hoy, carpas. Los nómadas vivían de esa manera. Y los nómadas eran personas que no tenían lugar fijo. Por eso andaban con tiendas, porque el día que estaban aquí, el día están aquí. Entonces no tenían lugar fijo. Hermano, así vivió Abraham en una tierra que Dios le había prometido como posesión suya. Nunca echó raíces. Y no fue por un ratico, no fue por un año, no. Desde que Dios lo llamó 75 años hasta que murió, habitó en tiendas. Su fe no era simplemente palabras. Su fe era acción. Hermano, la manera en que Abraham vivió demuestra que confiaba en Dios. Que él confiaba en lo que Dios tenía preparado para él. Era muchísimo mejor. ¿Sabe que cuando Esteban, en Hechos capítulo 7, está hablando a los judíos antes de que lo apedreen, por eso lo apedrearon, él recurre a Abraham y está hablando de que Dios le había dado la tierra prometida o la herencia de la tierra prometida a Abraham? Y él dice que Abraham creyó aunque no se asentó allí. Aunque la promesa era para él, nunca tomó posesión de esa tierra. Él no fue allí y empezó, bueno, tengo que empezar a construir mi casa para que mis generaciones salgan. La casa así grande como la tenía allá en Ur de los Caldeos. Voy a hacer un palacio así grande para establecerme. No. Génesis 23 nos dice que el único terreno que él compró fue una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara. De la tierra prometida, lo único que compró fue la tumba para meter a su esposa, la cueva para enterrar a su esposa. Así que Abraham habitó en tiendas o en carpas, no porque no tenía el dinero para construir algo grande, sino por fe. Y la respuesta la da el autor en Hebreos capítulo 11, versículo 10. Miren lo que dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba mirando con los ojos
Hermanos y amigos, la verdadera promesa de Dios para Abraham no era una tierra física en sí, sino la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Apocalipsis, si usted va rápidamente, Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 y 11, dice el apóstol Juan allí: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta ciudad no se compara con ninguna otra. No fue construida por hombres, sino por el mismo Dios. Su esplendor sobrepasa cualquier reino terrenal. Por eso Abraham no intentó establecerse en Canaán. No construyó una ciudad, no invirtió en un palacio, porque su mirada estaba en la ciudad eterna de Dios. Él entendió que él era un ciudadano celestial. Por eso vivió como un extranjero. El extranjero, como sabe que no es de ese lugar, entonces dice: pues yo no me hago ilusiones, pero como no soy de aquí. Así vivió él. Esta es la razón por la cual nunca regresó a Ur ni buscó alianzas. Abraham vivió por fe, convencido de que Dios cumplía su promesa y le daría esa herencia. Ahora, ¿qué significado tenía esta verdad para los creyentes en Roma, a quienes iba dirigida esta carta? ¿Qué significado tenía para ellos esta verdad? Y aún para nosotros el día de hoy, en 2025, ¿qué significado tiene para nosotros? Una vez más, estos hermanos estaban siendo tentados a volver al judaísmo, regresar, rechazar el pacto que Jesucristo hizo, el nuevo pacto. Algunos quizás ya habían abandonado, querían regresar otra vez a hacer sacrificios al templo, hablar con un sacerdote físico, cuando tenían un sacerdote espiritual que era Cristo. Y el autor les dice: ustedes tienen que entender, ustedes no son ciudadanos de este mundo, son extranjeros. Ellos tienen que entender que la verdadera familia no es la familia en sangre que te está rechazando. Tu verdadera familia es la familia espiritual, aquella que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Hermano, tenemos que entender esto. Yo no quiero ponerlo en contra de su familia física, es su familia biológica. Pero bíblicamente, tú y yo en Cristo somos hermanos, somos una familia espiritual. Nos tenemos los unos a los otros. Compartimos la misma comunión, compartimos la misma fe, compartimos el mismo Salvador, compartimos el mismo Espíritu. La misma fe que Abraham. Aunque somos perseguidos, aunque somos de diferentes países físicamente o culturalmente, tenemos una identidad en Cristo. Le pertenecemos a Él y vivimos en esta tierra como peregrinos. No podemos aferrarnos a lo temporal. Aunque disfrutamos de las cosas temporales que nos da la vida, no podemos aferrarnos a ella. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 20? Pues dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también está el Salvador, el Señor Jesucristo.
Así que el llamado es a perseverar, a vivir por fe, con la mirada puesta en las promesas eternas, no en lo temporal que nos ofrece el mundo. Lo usamos como algo temporal, necesario para lo que tenemos que hacer aquí, pero nuestro corazón no está aferrado ni se sostiene en esas cosas. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? Lo primero es que tenemos que entender que como creyentes, iglesia, debemos vivir obedeciendo la palabra de Dios. Esto suena ya quizás como una frase de cliché, como una frase que se tiene que decir. Hermano, por favor, no perdamos de vista eso. El creyente tiene que vivir obedeciendo la palabra de Dios. Y no me diga, ay, es que si yo tuviera la bendición de escuchar la voz audible de Dios, como la escuchó Abel, Enoc, Noé y Abraham, entonces sería más fácil para mí obedecer al Señor. Bueno, yo le respondo lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que la escritura es la voz de Dios para nosotros. Por favor, entienda, Dios en este momento ya no habla con voz audible. Y no es que a mí me falte fe, ni que yo no crea en que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer si Él quiere. Pero Él decidió por su palabra que Él ahora habla por su palabra. Hebreo dice, Él ahora habla por medio de su Hijo. Él registró todo lo que dice. Ese cuento de que es que anoche el Señor cuando estaba orando me dijo, hijo, prepárate porque yo vengo pronto. Mi hermano, perdóname, pero ese no es Dios, porque Dios ya dijo eso en su palabra. Perdóneme, pero esos son cuentos sensacionalistas para enredar a los que no leen la palabra. Ya Dios dijo eso en su palabra. ¿O es que en la Biblia no dice que Dios viene pronto? Entonces, si Dios ya lo escribió aquí, ¿por qué tiene que estar cada rato del cielo? Voy pronto, voy pronto, voy pronto. No, pregunto yo en mi ignorancia. Dijo un predicador, si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee tu Biblia en voz alta. ¿Quieres escuchar a Dios hablándole? Lea tu Biblia. Leer la Biblia es escuchar a Dios hablar. Estudiar tu Biblia a nivel personal es escuchar a Dios hablar. Escuchar una predicación donde están predicando lo que Dios dice en su palabra, no lo que quiere decir el hombre, es escuchar la voz de Dios. Entonces, si no la obedecemos es porque no queremos, no porque Dios tenga que hablarla desde allá. Téngalo bien claro. Vivir por fe significa obedecer a Dios. Si la Biblia dice que es pecado, debemos alejarnos. Si la Biblia dice que no lo haga, entonces no lo hago sin dudar. Nadie puede decir, es que yo no estoy seguro de esto, porque es que la Biblia lo dijo claramente. Ahora, pensemos un momento, ¿qué hubiera demostrado Abraham si se hubiera quedado allá en Ur de los Caldeos en lugar de obedecer el llamado de Dios, allá en Mesopotamia? ¿Qué hubiera demostrado? Que no tenía fe. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y no obedece, simplemente está demostrando su falta de fe, o en el peor de los casos, que aún no es creyente y que sigue viviendo en incredulidad. Si Dios te está pidiendo algo en su palabra y tú y yo no lo estamos haciendo,
estamos demostrando que no estamos caminando por fe. Pare de contar. Si lo que Dios pide en su palabra, tú y yo, lo que Él esté pidiendo, tú y yo no lo estamos haciendo, estamos demostrando falta de fe. No estamos caminando por fe. Y no le estamos haciendo un daño a alguien más. No, estamos demostrando lo que tú y yo somos. Iglesia, entendamos algo, aunque estamos en este mundo caído, como cristianos no pertenecemos a este mundo. Claro que tenemos que ir a trabajar, claro que tenemos que comer, claro que tenemos que tener un lugar donde vamos a descansar, eso lo entendemos, pero no somos de este mundo. Juan capítulo 15, versículo 19, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. El mundo ama a los que son de ellos. El mundo acepta a los que son de ellos. Pero porque no sois del mundo, antes, dice el Señor, os elegí, o sea, los saqué del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. El mundo, hermano, el mundo no quiere a los cristianos. Y esto no es para que yo quiero crear un conflicto entre el cristiano y el no cristiano. No, esto no es crear un conflicto, es la realidad. No nos creen, no porque seamos malas personas, sino por lo que creemos y por lo que predicamos. Cuando empezamos a predicar la palabra de Dios o a vivir lo que la palabra de Dios enseña, pues no vamos a ser muy bien aceptados. Somos extranjeros aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en la ciudad celestial que Dios ha preparado para nosotros. No debemos aferrarnos a este mundo. Por eso Dios le dijo a Abraham: sal de esta tierra y tu parentela. Hoy nos da vida en Cristo y nos da la misma orden. Sal de este mundo, es decir, no significa que nos vamos a ir para la luna, no. Cuando dice sal de este mundo, nos está diciendo es: no vivas como viven los incrédulos. No vivan como viven los hijos que los hijos del diablo. Por eso es que el cristiano no piensa ni actúa como el mundo. Por eso nosotros, aunque el mundo, el pecado lo acepta como algo normal, por eso el mundo se ha inventado las famosas mentiras piadosas. No es que es una mentira piadosa, es que es una mentira blanca. Entonces el cristiano dice: bueno, hermano, es que es una mentira blanca. No. La mentira piadosa, la mentira blanca, la mentira negra, la mentira anaranjada, la mentira azul celeste, la mentira pink, no importa el color que usted le ponga, es mentira. Y mentira es mentira. Y el padre de la mentira es el diablo, porque él peca desde el principio, dice la Escritura. Entonces aceptamos como normal. A veces lo llamamos los pecados respetables y no diga nada. No, es pecado. Se me fue el pensamiento. ¿Qué era? Ya me acordé del que iba a decir. Lo hemos normalizado todo, que dicen: no, es que tengo envidia, pero de la sana. A ver, un momentico. Sí, o envidia de la buena. Oh, yo sabía que había envidia mala y había envidia buena. Mi escritura dice: sigue la envidia buena y no sigue la envidia mala. No, la escritura dice: déjala envidia. Ese cuento de que envidia buena, envidia sana, no. Envidioso, estás mal o estamos mal. Envidia es envidia. Por eso el cristiano no piensa, el cristiano no puede estar diciendo: uy, es que le tengo envidia sana. No. Por eso el cristiano no piensa como el mundo, ni tomamos el pecado, lo hemos normalizado. No es unión libre, es fornicación, vive en fornicación.
Por eso no gastamos el dinero como lo gasta el mundo. Y podría seguirle dando ejemplos. La meta del creyente no es encajar en el mundo para que el mundo nos acepte. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Versículo 2. No os adaptéis al mundo. Si el mundo no nos acepta, pues hay el problema de ellos. A nosotros nos debe preocupar es lo que dice el Señor, no lo que dice el mundo. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:11 dice lo siguiente: amaos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Santiago capítulo 4 versículo 4, este es más conocido. Miren lo que dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, es decir, tener comunión con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Si amamos al mundo, no podemos amar a Dios. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede. No debemos evitar al mundo, sino renovar nuestra mente. El amor del mundo nos lleva a apartarnos de Dios. ¿No fue lo que el apóstol Pablo dijo de Demas? Dijo: Demas amó a este mundo, me ha dejado. Y Pablo era un tremendo hombre de Dios, tremendo predicador. Cualquiera quisiera tener a Pedro predicando en su iglesia, a Pablo predicando en su iglesia. Y sin embargo Demas amó al mundo, así que no tiene nada que ver con el pastor o el predicador. Es por el amor ¿a quién amas? ¿Al mundo o a Cristo? Hermanos, si realmente vivimos por fe, ¿amaremos lo que Dios ama? ¿Odiaremos lo que Él odia? No nos vamos a adaptar a este mundo, sino que mostraremos en este mundo una vida diferente, porque pertenecemos a otro reino, hablamos diferente. Hermanos, debemos vivir lo que nos resta de carrera de vida. Yo no sé cuánto le resta a usted, no sé cuánto me resta a mí de carrera aquí en esta vida. Pero debemos vivir como vivió Abraham, no asentándonos aquí, sino con la mirada en la tierra prometida. Dice Hebreos 10, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No seguimos los tesoros de esta tierra. Seguir los tesoros de esta tierra es demostrar que nos hemos olvidado de las promesas de Dios. Ese es el problema hace rato no lo digo, pero hoy lo voy a decir. Ese es el problema de las falsas enseñanzas de la prosperidad. Lleva a la gente a buscar los tesoros de esta tierra, a vivir en esta tierra, confiando en lo terrenal y no en lo espiritual, como si Dios no fuera a regresar y destruir todo esto. Cuando perdemos de vista las promesas espirituales de Dios, terminaremos aferrados a las promesas terrenales. Un pastor puritano, Jeremy Burroughs, dijo lo siguiente: mientras tengamos corazones aferrados al mundo, las cosas celestiales nos parecerán pequeñas e insignificantes. Pero si nuestro corazón está en el cielo, veremos lo grandioso de lo eterno y lo insignificante de lo terrenal. Martín Lutero, al escribir sobre la fe de Abraham, dijo lo siguiente: Abraham nos dio un supremo ejemplo de una vida de fe, por lo que dejó todo y siguió al Señor, prefiriendo la palabra de Dios por encima de todo. Hermanos, somos llamados a vivir por fe.
obedeciendo la palabra de Dios, dejando atrás el mundo, creyendo que Jesús es mejor, porque Jesús es mejor. Él es nuestro mayor tesoro. Él es la perla de gran precio que hemos encontrado por fe. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre del cielo y de misericordia, te damos gracias por esa gracia. Porque de la misma manera como miraste a Abraham, un hombre pecador, idólatra, que no merecía más que el castigo, te acercaste a él, lo llamaste. Señor, creyó en ti. Señor, hiciste lo mismo con nosotros. Éramos pecadores, idólatras, merecedores del castigo eterno. Pero un día te acercaste a nosotros y nos mostraste la condición de nuestra alma. Señor, y nos permitiste creer en ti. Padre, hoy queremos seguir el ejemplo de Abraham. Señor, no sabemos cuántos años vamos a vivir, pero queremos que los años que estemos viviendo los podamos vivir para tu gloria. Señor, con la mirada puesta en la promesa eterna. Señor, no en lo terrenal. Señor, que cuando nuestro corazón quiera aferrarse a los tesoros terrenales, que podamos recordar, Señor, que esos son corrompidos. Señor, pero los celestiales, Señor, nada los puede corromper, nada los puede oxidar. Señor, pero también oramos por aquellos que hoy están aquí que no te conocen, para que puedan creer en ti, para que ellos puedan ser convencidos como fue convencido Abraham, como fue convencido Abel, Enoc, Noé, como fuimos convencidos algunos de nosotros, que puedan entender que han pecado contra ti. Señor, y que la única solución es la fe en Cristo Jesús, el abogado perfecto, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Señor, yo clamo para que hoy tú los convenzas de su pecado y puedan acercarse a ti en fe y en arrepentimiento. Y hoy puedan creer en ti. Y como enseña tu palabra, que pueda haber fiesta en los cielos porque un pecado realmente se ha arrepentido. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice.